Es obviamente un gran placer otra vez estar por aquí en Santiago, sobre todo aquí en la Universidad Técnica Federico Santa María. Y tengo que decir que cuando la profesora Caroline me preguntó acerca de seminarios, pensé que podía ser interesante tal vez pues hablar sobre este tema que tiene que ver con el hecho de que hace poco, de hecho fue el 125 aniversario de la ingeniería química. Y la idea aquí, vamos a ver adelante de lo que vamos a hablar, es el hecho, fue en el año 2013. Una cosa que fue muy interesante para mí fue el hecho de que algo así como en octubre, fines de octubre del 13, me llega un correo de México, Enrique Aguilar, que en aquel entonces era el presidente de la Academia de Ingeniería de México, y me pedía a ver si podía asistir a un evento que iban a tener para celebrar el 125 aniversario de Ingeniería Química. La razón que me llamó mucho la atención es que ni el Instituto Americano de Ingenieros Químicos ni el Instituto Británico de Ingenieros Químicos hicieron la celebración. De hecho, cuando tan pronto me llegó el correo, les avisé, dije, saben que son el 125 aniversario. Y bueno, en fin, entonces la idea aquí es también pues tomar un poco la perspectiva de presentar cuál ha sido la evolución histórica del campo de ingeniería química y sobre todo ver cuáles son algunas de las tendencias futuras y sobre todo la relación academia-industria. ¿Sí? Esa es la primera parte y la segunda parte tiene que ver un poco más cómo está aumentando pues, el campo de ingeniería química en su alcance, sobre todo desde abarcando pues, la parte molecular hasta la parte, vamos a decir, de empresa y sobre todo dos temas emergentes que son energía y sustentabilidad. ¿Sí? De hecho, en la tarde daré más una plática que tiene que ver más específicamente sobre técnicas de optimización en este tema. Aquí está más bien una panorámica general. Entonces, empezando con la evolución de ingeniería química, y el último punto que quisiera también hacer es, pues, hacer unos comentarios referentes a educación, que espero también puedan ser de interés. Entonces, aquí, primero, si vemos la historia de ingeniería química, ¿por qué el 125 aniversario en el 2013? Pues fue básicamente en 1888 fue George Davis en Manchester, donde se impartió por primera vez un curso de ingeniería química. Y la razón que fue en Manchester era porque estaba pues emergiendo, por decirlo así, la industria química. Y al poco tiempo después, técnicamente creo que 6 meses después, Lewis Norton en MIT también ofreció el primer curso de ingeniería química. La idea era básicamente pues organizar un poco el conocimiento que había en aquel entonces de ingeniería química. Ahora, tal vez la parte más importante, si uno se pone a pensar en la historia de ingeniería química, ha sido el concepto de operaciones unitarias. El concepto de operaciones unitarias sirvió para organizar el conocimiento, clasificar los equipos, cambiadores, reactores, columnas de destilación, y fue básicamente Arthur D. Little también en MIT, que básicamente fue el responsable. De hecho, es interesante, hace poco ha habido unos artículos en el AICHE Journal que tratan de hablar sobre el paradigma de ingeniería química, y lo que es interesante es que tal vez, si uno se pone a pensar, el que ha tenido el impacto más importante, en cierta forma, es el de operaciones unitarias, es el que realmente ha servido para organizar el conocimiento. Ahora, poco después del concepto de operaciones unitarias salieron libros, primero de Walker, también en MIT, y después Haugen en Wisconsin, sobre principios de ingeniería química. La idea era básicamente ahora también abordar temas de balances de materia, balances de energía, también un poco de parte de reacción de cinética, y eso fue lo que empezó en realidad a definir lo que era la ingeniería química. Ahora, una parte muy importante que después también se llevó a cabo es en el campo de la termodinámica. De hecho, Gibbs, no sé si sepan ustedes, Gibbs hizo su doctorado en Yale en física, pero se dice que muchas veces Gibbs en cierta forma fue casi el primer ingeniero químico, sin en realidad ser ingeniero químico, pero básicamente fue el que introdujo obviamente varios conceptos muy importantes, como saben, la energía de Gibbs, conceptos de equilibrio. Y en esa ocasión, también otra liga interesante que hubo, es que en Alemania, donde obviamente también había pues una industria química importante, gente como Helmholtz
y después Boltzmann, más a nivel molecular, pues también desarrollaron conceptos que fueron adoptados dentro de la ingeniería química. Ahora, dentro de la ingeniería química tal vez el que le dio más la forma práctica, por decirlo así, fue Denbigh. Denbigh, que es profesor en Inglaterra, empezó en Southampton, después en el Imperial College, y muchos de los conceptos de equilibrio químico y físico en realidad se reducen en su libro. Él tiene un texto que hizo en ese sentido bastante más impacto. Por cierto, aquí tengo que aclarar un punto, que es de que obviamente ha habido mucha otra gente que ha contribuido, por ejemplo, Clausewitz en termodinámica, pero obviamente hay que limitar esto un poco, pero esto es nada más para darles un poco pues la idea de cómo fue funcionando. Ahora, otro cambio muy importante que sucedió después de esa fase inicial es el concepto de fenómenos de transporte. De hecho, fue el libro de Burt, Stewart y Lightfoot, y fue en Wisconsin. Y básicamente lo que hizo, en cierta forma, le quitó un poco, por decirlo así, la parte más empírica, por decirlo así, de ingeniería química, la trató de formalizar más desde el punto de vista de modelado. De hecho, es interesante también que, por ejemplo, Burt era químico, no, en realidad no era ingeniero químico. Stewart y Lightfoot eran ingenieros químicos, pero básicamente adoptaron, en cierta forma, conceptos que venían de la física. Una anécdota que les quiero comentar es de que yo tengo parientes en Suiza, en Alemania, y cuando estaba yo en la universidad me pidieron el libro de Burt, Stewart y Lightfoot, la edición que en México se vendía, que era la barata. Y tenía yo un tío que era químico, y le enseñé el libro de Burt, Stewart y Lightfoot. Le dije, mira, esta es la Biblia ahora de ingeniería química. Hojeó el libro y me dice, pero pues eso es física, yo aquí no veo nada de ingeniería química. Pero bueno, es para hacer un poco el punto de que los conceptos de transporte, momentum, transferencia de calor, transferencia de masa, se unificaron, obviamente, y se les dio un formalismo más matemático. Ahora, esa evolución siguió en el trabajo que surgió en la Universidad de Minnesota. Ahí hubo dos personajes muy importantes, uno fue Aris, el otro fue Amundsen, y básicamente lo que ellos hicieron fue dar una base mucho más matemática a la ingeniería química, sobre todo desde el punto de vista de modelado, sobre todo en la cuestión de reacciones. Ellos en muchos sentidos fueron pioneros. Y aquí una vez más lo interesante, por ejemplo, Aris, él era de hecho matemático de entrenamiento, era inglés. Por cierto, en muchos sentidos se puede pensar que Aris era también, como dicen en inglés, un scholar, es decir, alguien realmente muy erudito, muy sabio, y tuvo un impacto muy importante. Amundsen también, en el sentido que él fue en realidad el que hizo una escuela. Es interesante notar que, por ejemplo, en Estados Unidos muchos de los profesores, ¿sí?, provienen de la familia académica de Amundsen, es decir, Amundsen tuvo muchos alumnos que fueron profesores a universidades, que a su vez tuvieron otros alumnos que fueron profesores, entonces uno de los que tienen pues sí, el árbol académico mayor, ¿sí? Ahora, la otra parte que surgió entonces con la combinación de fenómenos de transporte y el interés en matemáticas fue el interés en mecánica de fluidos, ya como un campo un poco más específico. En realidad, una vez más aquí, y aquí el personaje es Batchelor en Cambridge, en Inglaterra, donde gente como Acrivos, que igual lo han oído de él, estaba en Stanford, la mecánica de fluidos tuvo también mucho impacto dentro de la ingeniería química, ¿sí? Ahora, eso llevó, una vez más, en gran parte promovido por la cuestión de fenómenos de transporte, la cuestión matemática, a varias otras aplicaciones, sobre todo transferencia de masa, Dankworth también en Cambridge. De hecho hay una lecture famosa que lleva el nombre de él, que todavía hoy en día, y él fue en muchos sentidos también pionero de muchos de los conceptos de transferencia de masa, inclusive conceptos avanzados, efecto Marangoni, etcétera, ese tipo de cuestiones. Ahora, al mismo tiempo, lo que surgió en ese caso fue movido en parte por el interés de la industria. Por ejemplo, el área de polímeros surgió en cierta forma fluidos no newtonianos, ¿sí? Entonces alguien como Flore, que de hecho él estuvo en Carnegie Mellon, pero de hecho su entrenamiento era como químico, y él empezó de hecho en la industria. Entonces el área de polímeros es otra área que obviamente floreció dentro de la ingeniería química.
La otra parte venía también, obviamente, por la parte de catálisis, que también, obviamente, venía en cierta forma de la parte química, y aquí tal vez uno de los pioneros dentro de ingeniería química ha sido Michel Boudard, que también hizo en ese sentido mucha escuela dentro de la ingeniería química, ¿sí? Entonces, se puede decir que hasta aquí esto es lo que consideramos un poco más, por decirlo así, la parte más clásica en el momento de ingeniería química. Ahora, el cambio que empezó a suceder fue primero en los 60 con Dale Roth en Wisconsin y Sargent en el Imperial College con el concepto de ingeniería de sistemas de procesos, ¿sí? Donde básicamente se le daba una base un poco más sistemática, racional a diseño de procesos, que en aquel entonces se tomaba más, de cierta forma, como algo también empírico, basado más en intuición. Entonces, y vino también, sobre todo en el caso de Sargent, inspirado por el trabajo matemático que se había llevado a cabo en Minnesota. El otro cambio muy importante que surgió fue el cambio o el movimiento hacia la bioingeniería. Aquí, en muchos sentidos, tal vez el pionero, bueno, son los tres en realidad pioneros, Langer en MIT, Bailey en Caltech y Mike Schuller, fueron los que empezaron a introducir el concepto de sistemas biológicos en ingeniería química. De hecho, en los 70s, 80s hubo algo de trabajo incipiente, pero no tuvo mucha consecuencia, donde ya tomó bastante más forma. En el caso de Bob Langer era más hacia el lado de ingeniería biomédica, ¿sí? De hecho, Langer es uno de los, tal vez, dentro de la ingeniería química, de los personajes más reconocidos, celebrados, es miembro de la Academia de Ingeniería, de Ciencias, del Instituto de Medicina, etcétera. Entonces, su trabajo ha tenido mucho impacto. Y lo que es interesante es que Bob Langer empezó su carrera en Cornell, ¿sí? Como un profesor asociado que después, asistente, perdón, que fue a MIT, a un departamento que lo anularon. Entonces, básicamente terminó en ingeniería química un poco por accidente, pero ha tenido obviamente un éxito tremendo. Bailey también fue de los pioneros, sobre todo empezó su carrera en Houston, después en Caltech, y Mike Schuller, sobre todo en la parte de redes metabólicas, pues empezó a promover este campo, ¿sí? Y por último, la otra parte que ha tenido obviamente impacto ha sido el movimiento hacia la nanotecnología. Y aquí, en realidad, si uno mira de dónde ha surgido ese campo, es un campo que en realidad ha sido fuera de la ingeniería química, porque aquí los pioneros, por ejemplo, Richard Feynman, un físico muy famoso en Caltech, George Whitesides, que es químico en Harvard, todavía en cierto sentido muy productivos, son los que en realidad establecieron las bases de nanotecnología. Entonces, como vamos a ver en un momento, obviamente, este movimiento hacia bio y después hacia nano, pues ha ocasionado también ciertos cambios importantes dentro del campus, ¿eh? Entonces, una cosa que pensé podría ser interesante como un ejemplo concreto, si uno mira, por ejemplo, el trabajo de Bob Langer, donde, por ejemplo, ellos desarrollaron polímeros para la entrega de medicamentos, donde básicamente están pues haciendo ingeniería genética de proteínas para hacer el, como dicen, el release sobre tiempo. Lo que es interesante es pensar, si uno dice, bueno, si nos ponemos al principio de ingeniería química, ¿quién iba a pensar en aquel entonces que esto iba a ser trabajo llevado de un ingeniero químico? O sea, en ese sentido, obviamente, ha habido un cambio tremendo desde el punto de vista de cómo ha evolucionado el campo, ¿sí? Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que ha pasado? Pues lo que es muy claro es diversificación en ingeniería química. Si vemos hoy en día, pues abarca desde fenómenos a nivel molecular, a nivel de materiales, por ejemplo, electrónicos, sigue obviamente el interés a nivel de plantas y el interés también a nivel pues global, vamos a decir, de contaminación, de cambio climático, ¿sí? Entonces, la otra cosa que es interesante ver aquí, estas son estadísticas ya un poco antiguas porque el AICHE no ha producido recientemente estas estadísticas, pero aquí se ve la distribución de trabajos de ingenieros químicos que se graduaron en el 2007. Y como pueden ver, la parte esta azul y esta parte en café se refiere a químicos y combustibles, o sea, algo así como 45% o 42% están en las áreas que eran las tradicionales, donde se contrataban más los ingenieros químicos. Y todas estas áreas es bastante diversificado, materiales, de hecho, ha tomado también importancia, la parte electrónica, la parte de biotecnología
también ha crecido, pero en realidad ha sido una diversificación enorme. Entonces, obviamente, uno de las implicaciones, uno de los retos pensando en la educación es cómo proporcionar una educación sólida que en un momento dado permita a un alumno abarcar de una forma efectiva todo este tipo de áreas. Entonces, diversificación es algo que ha sido pues bastante marcado. Ahora, tengo que decir, si hoy en día uno mirara esas estadísticas, curiosamente la parte química y combustibles ha aumentado en Estados Unidos, por lo menos, y vamos a ver qué es lo que lo ha llevado a eso. ¿Sí? Bueno, ahora, si vemos otras tendencias dentro de la ingeniería química ya más a nivel de profesorado, digamos, en la última década, obviamente el área de bioingeniería pues ha habido un crecimiento muy grande. De hecho, muchos o la gran mayoría de nuevos profesores en Estados Unidos hacen investigación en el trabajo de bioingeniería. Obviamente, pues como dijimos anteriormente, tiene la ventaja que ha abierto una nueva frontera, una nueva campo de aplicación a la ingeniería química. Pero también una cosa que sucedió durante ese periodo es que hay una fundación que se llamaba la Whitaker Foundation. Era una fundación que daba dinero, financiamiento a departamentos de biomédica. Entonces, esta fundación lo que decidió hacer era ya terminar su existencia y repartir el dinero y dárselo a las universidades. Y eso hizo que se crearan muchos nuevos departamentos de ingeniería biomédica, a pesar de que no era muy claro que había un mercado de trabajo para la ingeniería biomédica. Lo que trajo un poco eso a consecuencia de formar esos departamentos de ingeniería biomédica es que ellos entonces empezaron a captar profesores y alumnos que de otra forma iban a estar en ingeniería química. Entonces la respuesta a ese fenómeno fue decir, bueno, si tenemos esta competencia con biomédica, vamos a cambiarnos el nombre. Entonces ya en lugar de ser departamento de ingeniería química, pueden ver como casi la mitad hoy en día, por lo menos en Estados Unidos, son departamento de ingeniería química y biomolecular, por ejemplo Cornell, Penn, Illinois, o química o ingeniería biológica. ¿Sí? Ahora, en algunos casos, tengo que decir, obviamente, este cambio de nombre era totalmente justificado, porque había, por ejemplo, en Cornell vimos Mike Schuller, en Penn también había mucha actividad. Curiosamente, MIT, que tenía tanta actividad, es un departamento que no cambió su nombre, no lo cambió más por cuestión política, porque ya había otro departamento de biomédica, etcétera. Pero bueno, el caso es que fue interesante ver este fenómeno. O sea, un caso muy notable fue, por ejemplo, el de Notre Dame. Notre Dame, la entrada de alumnos a ingeniería química bajó algo así como de 70, algo así como 20, 25 de un año al otro cuando se formó ingeniería biomédica. Entonces, obviamente, cundió el pánico y dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer para captar los alumnos? Cambiaron el nombre y después de un par de años volvieron otra vez a los números normales. Entonces, es interesante ver que esa tendencia en parte ha sido legítima, en parte ha sido más bien de marketing, pero es un hecho que hoy en día muchos departamentos pues han adoptado, obviamente, la parte biológica. ¿Sí? Ahora, la nanotecnología es obviamente también el otra área que ha tenido pues bastante auge, aunque no, diría yo, al mismo grado que la parte bio, pero por la parte materiales ha tenido obviamente bastante importancia. Ahora, ¿cuál ha sido la implicación de ese movimiento hacia la biología y el movimiento hacia la nanotecnología? Es, pues, más que nada que si vemos la cuestión histórica, creo que esto no funciona, bueno, ha habido el énfasis más hacia la parte de ciencias, ¿sí? Entonces, no solo eso, sino un fenómeno que se ha presentado en Estados Unidos es que muchos de los profesores en ingeniería química no son ingenieros químicos. Ahora, no es totalmente nuevo eso, porque como vimos antes, Bert era químico y había gente, o Aris, etcétera. Pero lo que es importante señalar aquí es que el porcentaje de profesores que no son ingenieros químicos ha aumentado de una forma bastante notable. Por ejemplo, Princeton, que es uno de los departamentos más fuertes en Estados Unidos, yo diría tal vez algo así como la tercera parte por lo menos, sino 40% de los profesores no son ingenieros químicos. Entonces eso ha traído también, por un lado, obviamente es bueno porque pues ayuda a
reforzar el enfoque de tipo multidisciplinario. En ese sentido, obviamente, ha sido una tendencia buena. Pero la otra parte que sí ha producido un efecto, tal vez no necesariamente positivo, es el decrecer o el reducir el énfasis a la parte de fundamentos de ingeniería química. Entonces, por ejemplo, hoy en día, si uno mira el currículum, en un momento vamos a ver un ejemplo, hay menos cursos de fenómenos de transporte. Por ejemplo, antes había un curso de fenómenos de transporte, hoy en día eso ya no existe, habrá fluidos, masa, a lo más. Otra tendencia que yo en lo personal lo encuentro muy satisfactoria es que termodinámica, en muchos lugares, por ejemplo Princeton, es un semestre. En un semestre se hace primera ley, segunda ley, equilibrio físico y químico. Yo hace muchos años daba equilibrio físico y químico, a mí me parece, yo no sé cómo uno puede cumplir en un semestre todo ese tema. Claro, se puede hacer, pero obviamente además termodinámica pues es un concepto sutil, no es sencillo. Pero ese es el hecho, que ha tenido un poco ese efecto de reducir el número de cursos para acomodar, obviamente, nuevos cursos, porque ahora hay cursos de ingeniería biomolecular, etcétera, de otro tipo. Y otros dos consecuencias que ha habido, que también en lo personal creo que no son necesariamente positivos. El curso de diseño de procesos, que por cierto yo doy el curso de diseño de procesos en Carnegie Mellon, lo he dado los últimos 8 años, en muchas universidades ya no son profesores los que dan ese curso. Lo que hacen es que contratan normalmente a ingenieros retirados de la industria para dar ese curso. Obviamente, por un lado, es bueno traer gente de la industria, siempre es bienvenido, pero eso también manda un poco el mensaje a los alumnos que diseño de procesos es algo demasiado práctico, un poco que no tiene la misma categoría, por decirlo así, que el resto de ingeniería química, entonces manda un poco mensaje no necesariamente muy positivo. Y la otra cosa es que inclusive, y esto es también bastante sorprendente, control de procesos en algunas universidades ya no es curso requerido. MIT, por ejemplo, MIT, que es una universidad por excelencia técnica, control de procesos no se imparte. Princeton es lo mismo. Entonces, ¿cómo cubren control de procesos? Se cubre un poco en los laboratorios, pero es una materia que ya... Entonces, claro, están viendo todos esos movimientos que en gran parte, una vez más, pues se reflejan por el hecho que ha habido todos esos cambios. Entonces aquí nada más quería presentar a manera de ejemplo el currículum que tenemos en Carnegie Mellon. Como pueden ver, en rojo son las materias de ingeniería química. Nosotros sí hemos mantenido 2 cursos de termodinámica, y yo puedo decir orgullosamente soy responsable de ese, porque cuando fui jefe de departamento dije, de ninguna forma vamos a permitir meterlo en un solo semestre. Si ven la parte damos un curso de matemáticas, toman ellos matemáticas aquí en azul, Computer Science, se da fluidos, transferencia de calor y masa, operaciones unitarias, diseño. Nosotros tenemos de hecho un curso de optimización, que normalmente no es la norma. Pero lo que es interesante ver aquí, estos son los cursos de química, ¿sí? Laboratorio, orgánica, bioquímica, físico-química. Pero el punto principal, y este es un cambio interesante, es el número de materias que no son en realidad técnicas o no son requeridas. O sea, por ejemplo, en cada semestre en Carnegie Mellon hay que tomar un curso de humanidades, ¿sí? O en una área que no sea técnica, ¿sí? Entonces estamos hablando de 8 cursos y hay 5 materias que son totalmente libres para tomar. Entonces el punto aquí, lo que ha pasado desde que yo he estado en Carnegie Mellon, es que poco a poco algunos de los cursos han ido desapareciendo. Por ejemplo, química inorgánica no aparece aquí, eso ya no se cubre. Y dentro, por ejemplo, de ingeniería química, había también pues, había un curso formal, fenómenos de transporte, ese tampoco ya existe en el momento, ¿sí? Entonces, pero dentro de lo que cabe, pues obviamente sí existe todavía, pues por lo menos la intención de enfatizar los fundamentos, porque pues, eso es lo que va a proporcionar las bases a los alumnos de conocimientos, ¿sí? Ahora, algunos otros ejemplos de lo que está pasando en ingeniería química que es importante tener en cuenta es lo siguiente. Por ejemplo, Holanda es sede de la Shell, de Unilever, de muy importantes. El hecho es que hoy en día técnicamente hay un solo departamento de ingeniería química en Holanda, que es el de Eindhoven. Ahora, Delft es otra universidad importante, pero lo que ha pasado, perdón, lo tenía aquí, en Delft,
básicamente lo que es ingeniería química se ha reducido a un departamento de proceso y energía. La otra parte que hace nanotecnología se han pasado a un departamento de nanotecnología. Otra tendencia es en Japón. En Japón también Mitsubishi ha habido pues siempre una parte fuerte. El hecho es que en el 78 había 24 departamentos de ingeniería química y hoy en día, o en el 2012, únicamente había 9. Entonces ha habido un cambio bastante fuerte. Ahora, ¿por qué pasó eso? En el caso concreto de Japón fue lo mismo. Nanotecnología sobre todo y bio, pero sobre todo ahí fue más el caso de nano. La gente de ingeniería química que hacía nano decía, hay más dinero para nosotros hacer nuestro propio departamento de nanotecnología que permanecer dentro de la ingeniería química. ¿Sí? Otro ejemplo interesante, Houston se le considera en Estados Unidos como la capital de petróleo y de gas, ¿sí? Y de la industria química en realidad. Sin embargo, hay varias universidades, Rice, Houston, y Houston tiene únicamente, por ejemplo, un solo profesor en el área de sistemas de procesos. Rice no tiene ninguno. Entonces, ¿por qué? Porque a pesar de que a pesar de que Houston es una ciudad que requiere de muchísimo ingeniero que esté enfocado en la industria de petróleo y de gas. La otra tendencia, perdón, esto empieza a sentirse un poco negativo, vamos a ver ahora la parte positiva en un momento, pero vamos todavía de bajada. La otra cosa que ha pasado, que también en lo personal, también pienso que es un poco de problema, es que muchos profesores en Estados Unidos ya no publican en revistas de ingeniería química. O sea, lo que ha pasado es que en lugar de publicar en el AICH Journal, en el INEC, en el Chemical Engineering Science, la norma es tratar de producir, o el sueño es publicar en Nature o Science. Ahora, aquí pienso, es obviamente bueno si un ingeniero químico puede publicar en Nature o en Science. Eso no es el problema. El problema es dejar de publicar, por ejemplo, en revistas de ingeniería química, porque entonces, claro, lo que va a pasar con el tiempo es que lo que es la base de la disciplina se va a ir erosionando. De hecho, tengo aquí unas estadísticas. Yo soy un editor asociado del AICH Journal, y aquí se puede ver de los países que submiten artículos a las revistas, y pueden ver cómo, por ejemplo, de autores de Estados Unidos, de todos los artículos que se reciben, únicamente 13% son de autores de Estados Unidos. Si junta uno Canadá, sube como a 20%, Europa es 18%, China ha aumentado muchísimo, 30%. El punto es que está viendo todos esos cambios que, yo en lo personal pienso que es muy importante seguir publicando también en ingeniería química. Creo que es fenomenal si uno puede publicar en otra revista fuera de ingeniería química, pero no hay que dejar de publicar en ingeniería química, por lo menos pienso yo. Ahora, hasta aquí ya llegamos a la parte más baja. ¿Sí? Ahora, viendo ya la parte positiva, el punto es que si uno mira la industria química, por ejemplo, y petroquímica en Estados Unidos, es una industria enorme, es una industria de $1 trillón. Por ejemplo, si uno ve los ingresos de ExxonMobil, aquí estamos hablando de $450 billones, que es más que el presupuesto de muchos países. Chevron, también 240, Dow, DuPont, están 50, 30, Procter & Gamble, que también emplean muchísimos ingenieros químicos, compañías de tipo farmacéuticas, Johnson & Johnson, Merck, que también emplean muchos ingenieros químicos. Y aquí pueden ver las nuevas industrias como Amgen, Genentech, que son de biotecnología, también han crecido mucho, pero por otro lado, obviamente también pueden ver que en porcentaje comparado con esta otra industria, pues es bastante menos. Pero el punto aquí importante es ver que parece como si hubiera un poco de una desconexión, en el sentido, hay toda esta industria enorme que está muy interesada en contratar ingenieros químicos, pero por otro lado, en la parte académica como que está siguiendo esta tendencia. Entonces, una cosa interesante que sucedió en el 2013 fue en la reunión del AICHE, se llevó a cabo en San Francisco. John Chen, que era profesor en Lija, desgraciadamente falleció recientemente, hizo una sesión donde él quería decir, bueno, ¿hasta qué punto hay una desconexión entre la industria y la
lo podemos medir de alguna forma. Pero lo que hicieron una estadística en la industria y respondieron 93 de ellos, eran básicamente gente que contrata ingeniería química y les preguntaron de áreas que las calificaran de 1 a 5. Básicamente la idea, 5 era lo más importante, 1 era el área menos importante. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Pues las 3 áreas que salieron con el ranking más alto, primero operaciones unitarias, fenómenos de transporte, termodinámica, separación, lo que se puede llamar ingeniería química clásica, recibió 4.6, esa fue el área más alta. Las otras 2 áreas que también fueron bastante bien apoyadas era ingeniería de reacción, catálisis, análisis, modelado, simulación, los 2 con 4. ¿Sí? Ahora, había otras 3 áreas que también se les preguntó a la industria y aquí, ¿qué fue lo que pasó? Pues, por ejemplo, materiales 3.2, sí, más o menos importante, bio 2.1, 2.1 biotecnología, 1.8 nanotecnología. Entonces, obviamente, lo que aquí se veía era pues de que la tendencia que la industria quería seguir no estaba coincidiendo con la tendencia que se está viendo en las universidades. Entonces, una cosa que fue interesante fue ver la composición de profesores en áreas. Y las que eran las de más contraste es, primero, si uno mira operaciones unitarias, esto lo que presenta es el porcentaje de profesores eméritos, estos son los ya prácticamente retirados, estos de nivel profesor, que sería el titular, el profesor asociado intermedio y profesor asistente. Pueden ver que el porcentaje de gente que trabaja en el área de operaciones unitarias que vimos antes, de gente nueva es únicamente del orden del 5%, mientras que la gente que se había retirado era casi 40% o casi 50%. ¿Qué ha pasado del otro lado en el área de bioingeniería? Pues obviamente ha aumentado muchísimo. De hecho, en el momento, algo así como de los nuevos profesores anda entre 35, casi 40%. Entonces ha habido un crecimiento, o sea, eso ha bajado muchísimo, que es lo que la industria dice que es lo más importante, y esa otra parte de bioingeniería ha aumentado muchísimo, que la industria dice que no es tan, por lo menos, importante comparado con las otras áreas. De hecho, para que vean con un poco más de detalle, por ciertos datos, hay una revista Chemical Engineering Education, está preparando un artículo que va a salir sobre esto, y aquí únicamente, bueno, presentan en más detalle las 3 áreas que fueron rankeadas, las más altas. Operaciones unitarias es la que bajó más. Ingeniería de reacción, de hecho, bajó pero subió, y la razón que subió es por los biocombustibles, la idea del interés de reacciones, y modelado, curiosamente, subió y ha tenido un poco una bajada, ¿sí? O sea, crecimiento, sí. Y el otro, bueno, ya vimos el de bioingeniería. Lo que es interesante es el área de nanotecnología, que todavía, comparado desde luego con bioingeniería, es mucho menor. O sea, aquí pueden ver, llegó al 10%, pero inclusive dentro de los nuevos profesores no llega al 10%. Entonces, nanotecnología tampoco es un área que ha habido tanto crecimiento. El otro área es materiales, donde pueden ver que también, que era un área que la industria pues ponía como importante, ha decrecido. ¿Sí? Ahora, si uno se pone a pensar o preguntar, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué está pasando esto? Básicamente se reduce a financiación de la investigación. En Estados Unidos la financiación de la investigación viene dada más que nada por la National Science Foundation. Ellos dan el dinero para hacer investigación. Entonces, claro, por un lado es claro que un área como bioingeniería es un área emergente, hay que tratar de promoverla y en ese sentido está bien. Lo que tal vez no está demasiado bien es que en inglés existe el término bottom-up, es decir, se está tomando las opiniones más que nada del profesor Eduardo para determinar las políticas de qué es lo que se va a financiar. Por otro lado, del top-down, sobre todo la industria no tiene prácticamente nada que decir a la National Science Foundation de qué dirección se debe seguir. Entonces, una tendencia interesante que está pasando en Estados Unidos es que las compañías están empezando a financiar investigación en respuesta a que no ven que la National Science Foundation está respondiendo a sus necesidades. Por ejemplo, Dow es una compañía que contrata 75
100 doctorados por año, ¿sí?, en todas estas áreas. Y aquí lo que se puede ver es que son los artículos publicados en azul, son todos relacionados con biocombustibles, bioingeniería, y aquí en el amarillo, con los de transporte, obviamente muchísimo menos. Y aquí esto muestra, por cierto, son transparencias de Dow, yo no las hice estas. Pueden ver el porcentaje de profesores que están involucrados en el área de alguna forma de bio. O sea, por ejemplo, Illinois, más de la mitad, 58% del profesorado, Austin 45%. Entonces, aquí le llamaba Dow Chemical, veían el bio-tsunami. Es decir, ustedes son más que familiarizados del tsunami, tengo entendido. Aquí en Chile puede tener efectos fuertes, pero bueno, el punto aquí es que entonces lo que decidió hacer Dow es decir, bueno, sí tenemos esa tendencia, vamos a hacer algo para tratar de pues promover a las áreas que les interesa a la industria química. Entonces lo que ha hecho Dow, este es el CEO de Dow, Liveris, que es bastante famoso, y él lo que han decidido hacer no es tampoco tanto, pero es sustancial, obviamente. Los próximos 10 años dar $25 millones para financiar investigación en áreas que son relevantes para Dow Chemical y de hecho otros $10 millones para países fuera de Estados Unidos. Entonces, es una tendencia interesante ver cómo la industria en ese sentido está respondiendo en ese sentido. Ahora, esto es lo que yo diría es la situación en el momento, pero vamos a ver un poco más adelante que hay otros cambios que están surgiendo que vienen más que nada por energía y sustentabilidad. Pero antes que eso pensé que sería interesante también reflexionar un poco cómo ha ido aumentando o cómo ha ido abarcando, ¿sí?, lo que se puede hacer en energía química. Y este diagrama lo que presenta aquí está la escala de longitud, de escala de tiempo, aquí de picometros, nanómetros, hasta kilómetros, aquí tiempo, picos secos, nanosecos, años, meses y años. Y esto es básicamente la evolución desde la parte molecular, pasando por procesos, unidades, plantas, esto a nivel de empresa y como pueden ver, por un lado, ha habido un énfasis creciente a la parte molecular, por un lado, y por otro lado, al otro extremo también a la parte de nivel de empresa o inclusive a nivel global, digamos, de cambio climático. Entonces, lo que quiero hacer aquí es dar unos ejemplos de cómo, de trabajos que están surgiendo en estas áreas. Mi background es más en sistema de procesos, va a tener un poco más este tipo de vallas, pero es nada más para que vean un poco cómo está viendo un poco esta evolución. Entonces, por ejemplo, un ejemplo dentro de la parte molecular, que por ejemplo, una vez más, hace, digamos, unos 10, 15 años era impensable, era pensar que un ingeniero químico, como por ejemplo Chris Ludas, que está en Princeton, se dedicara a el diseño de proteínas, de hecho en un proyecto conjunto con gente de medicina, donde básicamente definen aquí los átomos en función de nitrógeno, calcio, carbono, y encuentran la proteína que tiene el estado de energía mínima. Y curiosamente, aquí la base que están utilizando para hacer los cálculos son de optimización, ¿sí? Aquí la selección un poco mixta, eso es problema de optimización global, pero lo que es interesante es que este tipo de trabajo ha llevado a descubrir nuevos inhibidores y una vez más en colaboración con gente en medicina. Entonces es un ejemplo interesante pues, de cómo se ha movido, por ejemplo, en este caso la energía química. Aquí esta transparencia que es de George Stephanopoulos también es interesante porque muestra cómo, por un lado, pues hemos trabajado más que nada procesos a nivel de, ya sea batch o continuos, a nivel macro, ¿sí? Esto ha llevado, por otro lado, también más al nivel micro, los microreactores, microsistemas, que por ejemplo, sobre todo en la parte de salud, son una parte importante para el diagnóstico. Y eso también, ha llevado al nivel siguiente, que es al nivel celular, o sea, el de entender un poco la célula casi como un sistema de reacción, ¿sí? Entonces, la idea de multiescala es la otra parte que obviamente pues, está siendo también pues, bastante promovida y de bastante interés. Ahora, eso no quiere decir que la parte tradicional ya no sea interesante, ya sabemos todo. Y aquí este es un ejemplo muy bueno porque este es un esquema de proceso de Eastman, de Cirola, para producir metilacetato,
Tiene un reactor, tiene algo así como 7 columnas de destilación, azeótropos, etcétera. Y aquí el reto interesante fue el siguiente, fue decir, bueno, ¿hay alguna forma de poder obtener un diseño mejor que el que tenemos aquí? Y la idea de intensificación de proceso es integrar las funciones en un solo equipo. Y de hecho, eso se logró con una sola columna reactiva de destilación. Esta columna de destilación, que es una sola columna, es una columna que está instalada, funcionando en Kingsport, en Tennessee, en Estados Unidos, permite hacer todas estas operaciones que ven ustedes aquí, reacción y separación, en una sola columna. Ahora, ¿cuál ha sido el impacto de eso? Ha sido el impacto, una reducción enorme de capital y una reducción enorme de costo de energía, ¿sí? De más de la mitad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el área de intensificación de proceso es un área que es muy interesante también, que está, y es un área de mucho reto, porque no es nada obvio cómo hacer este tipo de simplificaciones, ¿eh? Ahora, otro ejemplo, ahora más a nivel de empresas, este es un ejemplo de trabajo que hemos hecho nosotros de cadenas de suministro, donde veíamos cadenas de suministro para producir poliestireno y con múltiples criterios, no solo económicos, sino también de tiempo de respuesta. Y aquí, este era un caso de estudio de Nova Chemicals, donde pueden ver que ahora sí que es nivel macro, en el sentido uno está viendo el país de Estados Unidos diciendo, bueno, aquí estos son en verde los posibles lugares donde se pueden instalar las plantas, en Texas, Luisiana, aquí en Michigan, los proveedores pueden estar aquí en esos estados, Alabama, Illinois, y los clientes van a estar localizados a través del país, donde también vamos a usar centros de distribución. Entonces, esta área que cadenas de suministro normalmente se asocia más a ingeniería industrial, es un área que también está siendo cada vez más de interés o más adoptada, tanto por compañías de ingeniería química como en la parte de investigación también en ingeniería química, ¿sí? Ahora, pero ¿qué es lo que ha pasado? Con todas estas tendencias que hemos visto, un cambio muy importante que sí está surgiendo, que yo diría está teniendo también bastante impacto, es energía y sustentabilidad, ¿sí? Entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? Por un lado, aquí vemos, por ejemplo, el consumo de energía en función de los años. Pueden ver que países en desarrollo se estima que va a haber un aumento del orden del 70% de requerimiento de aumento de energía, ¿sí? Los industrializados no tanto, pero el punto es cómo se va a proveer toda esa energía. Por otro lado, tenemos el grave problema de las emisiones de CO2 que están aumentando mucho y aunque obviamente hay gente que niega el efecto climático, el punto es que sí hay bastante evidencia de que obviamente está ocasionando efectos y bueno, igual lo de ayer, la lluvia que tuvieron aquí, no sé si se puede atribuir o no al CO2, pero bueno, el punto es que es un punto que hay que cuidar, ¿no? Entonces obviamente hay interés también de decir, bueno, ¿cómo podemos hacer estas reducciones de CO2? Bueno, entonces lo que es interesante, y de hecho esto ya está pasando, que tanto energía como sustentabilidad, en cierta forma, están cambiando un poco la dirección del péndulo dentro de la ingeniería química. De hecho, si ustedes preguntan a los departamentos principales, MIT, Princeton, Berkeley, Stanford, todos ellos, ¿dónde quieren contratar a gente? Van a decir, queremos gente en energía y sustentabilidad. ¿Cuál es el problema? No hay gente, porque prácticamente no hay muy poco trabajo, es muy incipiente, pero curiosamente, y esa es la parte curiosa, los que más pueden proveer en cierta forma la parte de energía y sustentabilidad en muchos sentidos son tanto la parte clásica, reacciones, catálisis, sistemas de proceso, y obviamente también la parte de bioingeniería que está asociada con biocombustibles, ¿eh? Entonces, o sea, ese es un problema. Otro problema fuerte es obviamente el problema del agua. Aquí, por ejemplo, se espera que en el año 2025, 2/3 de la población va a tener problemas de acceso de agua. Y aquí en este mapa, las zonas en anaranjado son zonas ya de escasez, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, México, la parte norte de África, la parte de Asia. Aquí en el caso de Chile, la parte de color aquí se refiere más bien a que aparentemente la parte del sur es más bien cuestión de infraestructura para acceso de agua. Pero bueno, el punto es que el agua obviamente es un tema que también está tomando pues mucha importancia y requiriendo mucha atención. Ahora, el impacto ambiental también, hablando de CO2,
Este, por cierto, es una transferencia de Adisa Azapache, que ya está en Manchester. Es tal vez dentro de ingeniería química en el momento, yo diría, la mayor proponente del área de sustentabilidad. Tiene un grupo muy grande, muy importante. Y lo que enseña aquí, que es interesante, es ver, por ejemplo, el CO2 emitido por unidad de energía con fuentes distintas. Y obviamente pueden ver que el carbón es el que emite más CO2. Entonces, hoy en día hay mucho interés de, pues, o tratar de mejorar de alguna forma procesos basados en carbón o más bien cambiarlos a otras fuentes de energía. Vamos a ver en un momento el caso de Shell Gas en Estados Unidos. El gas emite más o menos la mitad de CO2, entonces ahí ya hay un beneficio directo, pero últimamente son energías como la biomásica, obviamente la solar, la de viento, inclusive la nuclear, que llevan mucha menos producción de CO2. Entonces, aquí el reto, desde el punto de vista de ingeniería química, es que hoy en día procesos basados, por ejemplo, en biomásica o en solar, inclusive, todavía en muchos casos no son económicamente rentables. Entonces, el desafío es cómo los podemos hacer que sean económicamente rentables, que sean competitivos con las fuentes más tradicionales. Entonces, hablamos aquí de la parte de biomásica. Esto es un ejemplo, un trabajo conjunto que tengo con Mariano Martín, que está en Salamanca. También un poco la idea, pues, de cadena de suministro, de que hay mucha variedad, muchas posibilidades, tanto de granos como material lignocelulósica, algas, procesos distintos, y para producir no solo, de hecho, biocombustibles, sino productos químicos. Entonces, en el momento también existe interés en esa área, aunque tengo que decir, sigue siendo un reto. No es sencillo todavía diseñar procesos de tipo de biocombustibles que sean, por ejemplo, competitivos económicamente con algunos que son más de tipo tradicional. Este es otro ejemplo de este trabajo en Carnegie Mellon de mi colega Eric Itzty, donde ellos están, pues, para ver manufactura de silicón para celdas solares. Y aquí, una vez más, la idea es decir, bueno, podemos utilizar principios de ingeniería química para modelar, por ejemplo, utilizar balances de población, conceptos de ingeniería de reacción, de mecánica de fluidos, para poder aumentar la eficiencia y últimamente reducir el costo, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo también interesante que en principio se podría pensar es un poco no convencional, pero que es importante cada vez más, ¿sí? Ahora, la razón que presento eso también es porque existe también la concepción de que ya no se está acabando el petróleo, que ya no va a haber petróleo. Y si uno mira qué es lo que está pasando, no es cierto. De hecho, si vemos, por ejemplo, las estadísticas en el año 2000, había 1.100 miles de millones de barriles de reservas probadas. En el año 2010, 1.383, un 25% de aumento. Entonces, lo que pasa es que petróleo todavía hay mucho, ¿sí? Entonces, uno de los retos importantes, sobre todo para tecnologías nuevas como las solares, es decir, bueno, todavía tenemos que competir con el petróleo, y ahora que el petróleo ha bajado a más a la mitad de precio, cómo el reto se vuelve todavía mucho más grande, ¿no? De cómo, y va a ser, tiene que ser obviamente en parte de innovación. Otro concepto interesante en combustibles fósiles es Shell Gas. Shell Gas, aquí lo que estoy presentando son los países que tienen más reserva. China es el país que tiene las mayores reservas, pues va seguido de Estados Unidos. Y de hecho, Argentina, México, más o menos igual. De hecho, aquí está Chile. O sea, ustedes también tienen Shell Gas, que tal vez por cápita sea tal vez competitivo. Bueno, el punto importante aquí es que ese representa de repente una nueva fuente de energía que también ahora va a competir, obviamente, con los renovables. De hecho, en Estados Unidos, Shell Gas está teniendo un impacto muy, muy grande, porque por un lado, este depósito, Marcelo Shell Gas, este es el estado de Pensilvania, Pittsburgh está aquí, y todos los puntos aquí se refieren a pozos que han sido perforados. Y la cosa que es interesante aquí para la industria química es que mucho de este shell gas es lo que llaman gas mojado. Gas mojado significa 15% son hidrocarburos, sobre todo etano,
¿sí? Que es una materia prima básica para la industria química, el propano también y butano, pero sobre todo etano, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ha llevado a ese desarrollo? Pues aquí podemos ver en esta figura es el perforación lateral y lo que se llama el fracking hidráulico. Básicamente lo que se hace es que se perfora tipo 2.000, 3.000 metros a un depósito donde el gas está atrapado. Entonces la tecnología hoy en día permite hacer esta perforación lateral. Entonces lo que se hace aquí, se inyecta agua a presión muy alta para liberar el gas y eso es lo que produce el shale gas, ¿eh? Entonces, tengo que decir, el efecto de shale gas que está teniendo en Estados Unidos ha sido enorme, ¿sí? De hecho, a ver, no sé, nada más para que vean un poco, esto es otro diagrama donde enseña la parte del shale gas. Aquí se predice para el año 2035 la mitad del gas en Estados Unidos va a venir del shale gas. Y una parte muy importante que es interesante, la parte de aquí del noreste, que es donde vimos, es la que está teniendo el crecimiento mayor. De hecho, del año 2009 al 2035 se estima que va a aumentar en un factor de 20 la producción de gas. Ahora, ¿qué es lo que...? Hay un artículo interesante que les recomiendo de Sirola que se escribió en el AICHE Journal sobre el impacto de shale gas en la industria química. Voy a dar dos ejemplos para que vean el impacto que ha tenido. Uno, hace como 15, 20 años en Carnegie Mellon, inclusive decíamos a los alumnos, ya no se van a construir nuevas plantas químicas en Estados Unidos. Todas las plantas se van a construir en el Medio Oriente, Saudi Arabia, Abu Dhabi, todos esos países, porque ahí es donde está la materia prima barata, ¿sí? ¿Qué pasa hoy en día? Hoy más que nunca hay nuevos proyectos para construir nuevas plantas químicas en Estados Unidos. ¿Por qué? Por el shale gas. Porque de repente, para que tengan una idea, de hecho hubo una presentación del Chief Technical Officer de Dow, eso fue como en el 2005, tenía un mapa del mundo, y decía, bueno, Europa, el gas natural son $13 por millón de BTU, Estados Unidos 12, Saudi Arabia está entre 1 y 2. Dice, obviamente hay que construir todo en Saudi Arabia. Hoy en día, ¿saben cuánto está el precio del gas natural en Estados Unidos? A menos de $3 por millón de BTU. Llegó a estar a 12. O sea, quiere decir un factor de 4. Y eso implica no solo el gas, el metano, sino la materia prima como el etano han tenido una reducción increíble de precio. Entonces, de repente, la industria química, que se daba ya un poco por terminada en cierta forma en Estados Unidos, está teniendo este renacimiento por este acceso a la materia prima. El otro estadística interesante es la siguiente. Como ustedes probablemente saben, Estados Unidos nunca ha firmado un tratado para reducción de CO2 para cambio climático. No firmó el de Kioto, no firmó el de los otros. En los 3 últimos años, Estados Unidos redujo en 8% la emisión de CO2. ¿Y saben por qué? Por shale gas. Porque lo que ha pasado es que las plantas que producen electricidad han cambiado en gran parte de carbono a quemar gas natural. Y como vimos, gas natural emite la mitad CO2, eso ha llevado automáticamente a una reducción del 8%. Entonces son cambios muy interesantes que están pasando. Ahora, obviamente todo esto es muy dinámico porque al mismo tiempo, como saben, el precio del petróleo ha bajado ya más de la mitad, y entonces, porque Saudi Arabia no le ha... porque la otra cosa que es interesante, con eso de shale gas, hace digamos 20 años Estados Unidos importaba más o menos la mitad de energía, sobre todo en forma de petróleo. Se estima que para el 2017, 2018, Estados Unidos va a ser autosuficiente en energía. Entonces son unos cambios que han sido muy difíciles de prever. Ahora, ¿por qué les comento todo esto? Y sobre todo a los alumnos, es ver, uno nunca sabe cómo va a cambiar la industria, hacia dónde va a ir, y ahí es donde está la importancia, pienso yo, pues de tener una buena base que permita a uno ajustarse, adaptarse a todas esas condiciones que no siempre son predecibles, ¿eh? Pero bueno, hablando de shale gas, ese es nada más un ejemplo de un trabajo que hemos hecho recientemente. Esto fue, de hecho, hicimos con una compañía EQT en Pensilvania. Son 9 lugares de depósito donde se hacen perforaciones. Y lo interesante aquí son modelos de tipo matemático que me predicen, por ejemplo, cuántos pozos hay que perforar,
Estos son trimestres, T1, T2, T3. Esta es producción aquí en este caso de metano, esta es la producción, por ejemplo, de etanos. Entonces, esta es un área relativamente nueva, por lo menos en el sentido de que las industrias inclusive que están involucradas en esto muchas de ellas son industrias nuevas, que no tienen el know-how o la tecnología que tienen las más establecidas. La otra parte interesante de esto de shale gas, Enrique Iglesias es profesor en Berkeley, ¿sí? Creo que hay un cantante, ¿no? Enrique Iglesias, no sé él. Este es profesor de química, muy famoso en catálisis. Y aquí lo mismo, o sea, que mucho de su trabajo hoy en día es lo que se llama la química del C1, es decir, tomar metano como base de materia prima para producir toda una serie de productos en la cadena de suministro química. Entonces, por ejemplo, el área de catálisis, simplemente también por la parte de shale gas ha retomado interés, más que nada pensando cómo empezar desde metano para producir toda una serie de productos químicos que son básicos para la industria química. Otro ejemplo también interesante, también es de Chris Fludas, es para ver una vez más la parte de cadenas de suministro. Esto es más bien a nivel de energía, que era el tema que les hablaba antes, para ver lugares donde se pueden construir nuevas plantas, aquí incluyendo biomásica, gas natural, también tomando en cuenta el abastecimiento de agua. Y el punto es que como ingenieros químicos uno tiene pues la preparación para desarrollar estos tipos de modelos que permiten, por ejemplo, hacer decisiones de dónde construir plantas, cómo integrar una cadena de suministros. Entonces, como pueden ver, en ese sentido espero que esta parte final sí sea más optimista. Hay muchos problemas importantes, son de mucho reto y pues requieren de bastante creatividad e innovación. ¿Sí? Entonces, la parte que quería comentar aquí, ya la parte más última, es de ver una vez más el efecto de shale gas. Yo, por ejemplo, como les digo, yo doy el curso de diseño de procesos en Carnegie Mellon y este es un ejemplo de un proyecto que hemos hecho recientemente que fue cómo producir aromáticos a partir de shale gas. Los aromáticos, benceno, tolueno, sileno, normalmente vienen de nafta. ¿Sí? Entonces, la pregunta era, ¿se puede hacer o no aromáticos a partir de shale gas? Y lo interesante ha sido, pues, eso fue un proyecto que hicimos en la clase y venía también porque Monaca es un lugar cerca de Pittsburgh. Shell va a construir una planta para producir etileno. Entonces la idea es decir, bueno, ¿cómo se puede explotar esto? Y aquí, bueno, son únicamente datos de precios que le dan un poco de idea, pero creo que lo interesante aquí es pensar que muchos de los proyectos que podemos ofrecer en cursos como diseños de procesos pueden ser bastante actuales, ¿no? Inclusive lo interesante aquí es que nunca se ha construido una planta de aromáticas a partir de shale gas. Entonces aquí la idea es que los alumnos recaben información y digan, bueno, cómo pueden ellos contribuir en ese sentido. ¿Sí? Entonces con eso, nada más para terminar, tal vez quiero hacer aquí unos puntos, son opiniones, algunas tal vez debatibles, algunas no. Creo que todo el mundo acepta que es muy importante mantener la base de ingeniería química, lo que se llama el core, y en ese sentido seguir enfatizando la parte de los fundamentos, pero los fundamentos son en realidad los que proporcionan la base para aprendizaje pues, por toda la vida. Ahora, por otro lado, eso no quiere decir que sigamos usando los mismos libros de texto antiguo, que hagamos las mismas cosas. Es importante, por ejemplo, por un lado, aumentar la exposición a nivel molecular, porque como estamos viendo, en ingeniería química se está moviendo en ese sentido. Creo que es también muy importante hoy en día aumentar la exposición a la parte de energía alternativa, renovable y sobre todo enfatizar cuestiones de sustentabilidad. Es también obviamente un tema de mucha actualidad y que es muy importante y donde los ingenieros químicos pueden contribuir. La otra cosa donde yo diría que ingeniería química ha fallado muy mal es nueva tecnología de proceso. O sea, hoy en día seguimos enseñando las mismas columnas de destilación, los mismos reactores, cuando en realidad sí hay desarrollos nuevos. Hay nuevos tipos de reactores, hay nuevos tipos de equipos de separación. Es importante que ustedes, los alumnos, estén conscientes y sepan de esos nuevos desarrollos, ¿no? Otra cuestión, el diseño de productos es hoy en día también una materia que está recibiendo interés. Creo que es un buen complemento para diseño de procesos. Sin embargo, por ejemplo, Cornell
tenía la idea de reemplazar diseño de proceso por diseño de productos en ingeniería química, y yo creo que eso sería un error fatal, ¿no? O sea, diseño de procesos únicamente lo pueden hacer ingenieros químicos. Diseño de productos lo pueden hacer los químicos, los mecánicos, pero es bueno que los químicos también sepan de algo de eso, ¿sí? Ahora, enfatizar operaciones de proceso, inclusive a nivel de enterprise, como vimos, es importante, y sobre todo, como vimos, la diversificación del farmacéutica, la parte electrónica, creo que es importante, tal vez se pueda hacer por medio de ejemplos. Ahora, en lo que se refiere a bio, esto tengo que hacer un comentario más dentro de Estados Unidos, obviamente va a ser y sigue siendo un área importante, pero no al grado de que va a ser la dominante, ¿sí? Porque no está pasando simplemente como estamos viendo, todo este movimiento de energía, sustentabilidad, está de hecho frenando. De hecho, una cosa que ha sido un poco de problema en Estados Unidos es que muchos de los graduados de doctorado que hacen tesis en el área de bio, muchos la única perspectiva que tienen de trabajo es hacer otro postdoc, porque todavía no hay la bolsa de trabajo para esa gente, ¿no? Y lo mismo aplica para el área de nano. La parte de ingeniería ambiental obviamente está muy relacionada con la parte de sustentabilidad, y aquí obviamente pues aumentar la eficiencia del agua. El problema en Estados Unidos, que creo que no es exactamente el que tienen ustedes aquí, pero en Estados Unidos y en Inglaterra, si ven el tema de agua, es básicamente los ingenieros civiles. Ingenieros químicos en Estados Unidos, de hecho hay un profesor en Yale que hace agua, y prácticamente es todo. Y él no atiende ni reuniones de ingenieros químicos ni nada. Entonces hay una desconexión muy importante en Estados Unidos. Yo tengo entendido, ustedes aquí en Chile, sé que en España, por ejemplo, en España ingenieros químicos trabajan mucho el tema del agua, y obviamente hay mucho interés por esas áreas, ¿eh? La otra cosa que creo que es muy importante, es una de las lecciones, espero que haya salido de aquí, es la interacción con la industria, ¿sí? Es decir, creo que si uno trata de desarrollar programas académicos, olvidándose por completo de lo que es la realidad industrial, eso puede hacer que el programa sea irrelevante, ¿no? Entonces es muy, muy importante. Uno puede tener, por ejemplo, gente de la industria que venga a dar pláticas o involucrarlos inclusive en algunos cursos, y obviamente también en la parte de investigación. Pero yo creo que al final de cuentas, tal vez el reto más importante que tenemos nosotros, hablo como los profesores aquí, y obviamente los alumnos, ustedes ya están dentro de los mejores gentes jóvenes, el reto para nosotros obviamente es proporcionar, pues, obviamente ilusión por el campo, para poder reclutar a la mejor gente, ¿sí? Porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Y muchos de los problemas que hablamos de innovación, que requiere credibilidad, la única forma de hacer eso es, obviamente, si podemos reclutar a la mejor gente posible, ¿sí? Entonces, con esto les agradezco su atención, y cualquier comentario, muchas gracias, ¿sí? Gracias. Entonces, primero creo que obviamente el énfasis al fundamento es lo prioritario, o sea, yo seguiría enfatizando eso es lo primero. Lo segundo, nosotros de hecho, vaya, es algo que de hecho cuando yo también estaba jefe de departamento, lo que hicimos en el curso de operaciones unitarias era cubrir más o menos el material de siempre, pero se les daba a los alumnos un proyecto que tenía que ver con nuevas tecnologías. Entonces ellos tenían que salir y buscar, decir, bueno, qué nuevos equipos de separación. Entonces por lo menos tenían un poco más de exposición por medio de un proyecto, porque lo que es muy cierto es que sería muy difícil cubrir los fundamentos y al mismo tiempo nuevas tecnologías. Pero hay otro problema que también es el siguiente, y son los libros de texto. Antes se promovía más, era más común que profesores, por lo menos en Estados Unidos, escribieran libros de texto. Hoy en día es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque hay la presión de financiación. Yo, por ejemplo, tengo un proyecto que lo tengo como, ya son 6, 7 años. Yo quiero escribir un libro sobre algo de optimización. No lo puedo hacer. No porque yo no quiera, porque simplemente no me alcanza el tiempo. Y eso, muchos de nosotros lo estamos teniendo ese problema. Entonces, desgraciadamente, el tratar de innovar también el material
de exposición en el curso. Muchos de los libros que usamos son 20, 30, hasta 50 años antiguos, ¿no? Entonces, ese es un problema. La idea sería ahí que hubiera más, digamos, sobre todo libros de texto nuevo, que por ejemplo cubran también aspectos un poco más modernos, sin irse tampoco a un extremo y siguiendo enfatizando la parte de fundamentos, ¿no? Okay. Número uno, obviamente la industria de minerales, la minería, aquí es fundamental. De hecho, tuve una experiencia curiosa que la siguiente, hay una compañía que probablemente ninguno de ustedes conozca o de ella se llama Auribis. ¿Alguien conoce la compañía Auribis? Es una compañía alemana que hace procesamiento de cobre. Entonces resulta que un alumno mío que hizo el doctorado y está trabajando con A.T. Kearney, que es de consultoría, les hizo un trabajo de optimización, así de parte del proceso, parte de cadena de suministro, y quedaron muy, muy impresionados y dijeron queremos más. De hecho, han contratado ya a un alumno mío y ahora son también miembros de nuestro consorcio. Entonces, digo, lo menciono un poco como ejemplo porque es un tipo de industria que nunca, no clasifica con mucho menos como química ni de combustible, sin embargo, vieron y reconocieron, digamos, ese tipo de valor. Ahora, hasta donde yo sé, porque lo conozco y ustedes creo que lo conocen también, es Luis Cisternas, ¿no? Que está en Antofagasta. Yo creo que él podría ser un ejemplo de alguien que ha tratado, porque tengo entendido, creo que está a cargo también de un centro de investigación que tiene que ver con materiales minerales. Entonces, para mí, esa sería una área obvia. Ahora, la otra área, yo creo que, por un lado, la parte de combustibles, aunque, digo, ¿hasta qué punto ustedes van a seguir importando gas? Creo que hay también recursos naturales que se podrían explotar. No conozco bien el medio tampoco para hacer un juicio, vaya, sí, válido, pero se me ocurre igual biocombustibles podría ser, por ejemplo, un área interesante, o gas inclusive, sé que hay gas en el sur, vimos que hay shale gas, ¿no? Entonces, creo que hay que tener en mente, pues sí, la industria, otra industria que puede ser interesante, de hecho, la industria de alimentos, que tengo entendido es importante aquí, en Argentina, en Plapiqui, hay un profesor que se llama Bandoni. De hecho, él ha hecho trabajo aplicando conceptos de process systems para jugos de, no sé si eran de naranja, era jugo de algo, pero bueno, era industria alimenticia, ¿no? Entonces, yo creo que por eso mencionaba, lo que es muy importante es, pues sí, obviamente tratar de tener un acercamiento a la industria para también entender cuáles son los problemas. Una cosa que nos ha beneficiado mucho, por ejemplo, en ese sentido, es en el centro, tenemos como 20 compañías, tenemos las grandes, ExxonMobil, Total, Petrobras, Dow, Eastman, etcétera. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el trabajo de Shell Gas, ellos, aunque no son miembros del consorcio, para nosotros ha sido muy útil trabajar con ellos y aprender cuáles son los problemas que ellos tienen. Entonces creo que el acercamiento a la industria, aunque no sea inicialmente por remuneración directa o que vayan a financiar proyectos, puede ser muy beneficioso, ¿no? Creo que sería la clave, ¿no? Hay un profesor en Estados Unidos que se llama Ed Kostler y él dio una plática en una reunión de Laiche que se llamaba The Future of the Lecture, ¿cuál es el futuro de la clase? ¿Sí? Y fue una muy interesante, él es ¿cómo se llama? Alguien que habla muy, muy bien, muy también un poco controvertido, pero muy, muy inteligente, ¿no? Y yo creo que lo que él enfatizaba, decía, bueno, por un lado, obviamente es importante adaptarse a la nueva tecnología porque pues los alumnos también, ustedes ya, generación que han crecido con el internet, que tienen acceso a Google, etcétera.
todo ese tipo de cosas. Y también es una generación que tal vez no es como la antigua, que los podemos tener un poco más bajo control, ¿no? Que había un poco más pues sí, de disciplina en el sentido de que se esperaba que el alumno llegara, atendiera y el alumno no preguntara prácticamente nada, ¿no? Entonces, mi punto es el siguiente. Por un lado, creo que es importante que nosotros los profesores, pues nos adaptemos obviamente un poco también al cambio, pero es un poco como todo. Creo que también se ha llevado un poco al extremo. Hay un documental que mencionaba, se llama La Torre de Marfil, de Ivory Tower, y hubo un experimento ¿cómo se llama? California, California Polytechnic, donde dijeron, vamos a hacer los cursos de matemáticas todos con los MOOCs, con la Internet. O sea, profesores básicamente quedan fuera del campo en esas materias. Y entonces se hizo ese experimento por 2 años. Y por lo menos ese experimento en particular resultó en gran parte ser un fracaso. Un fracaso en el sentido, se encontró que los alumnos no habían aprendido en realidad mucho, un porcentaje muy alto, también habían reprobado. Entonces, lo que decía Kostler, por ejemplo, decía, ¿cuál es uno de los problemas del MOOC? Es que, por ejemplo, yo puedo ver el video, ¿sí? Y a lo mejor no entiendo algo, hago el rewind y me va a decir lo mismo otra vez. Yo no le puedo decir, a ver, ¿me puedes explicar? Entonces, la parte de interacción sigue siendo, creo que, muy, muy importante, ¿no? Entonces, a lo que voy un poco es que creo que llevarlo al extremo de que se puede reemplazar al profesor. De hecho, lo puedo decir un poco, hay administradores académicos en los Estados Unidos que ese sería su sueño, que básicamente ya sea una universidad sin profesores y que todo sea con videos y entonces los alumnos, o haya algunos asistentes que ayuden un poco a eso. Yo creo que hay todavía, obviamente, mucho valor en la clase, pero tiene que ser una clase más interactiva, tiene que ser una clase donde haya parte igual, inclusive pizarra, pero haya parte de PowerPoint. Por ejemplo, el uso de PowerPoint, yo con toda sinceridad, creo que si es exclusivamente PowerPoint, no creo que sea muy bueno, porque los alumnos, o no sé, ustedes son los alumnos, me pueden juzgar mejor que yo, creo que es más importante que estén más activos siguiendo lo que está y no estar como viendo una película, que es ser más pasivos, ¿no? Entonces, es un tema todavía un poco... Richard Felder, por ejemplo, en North Carolina, él ha sido una de las gentes que ha sido más, pues, tratado de abogar por técnicas nuevas de enseñanza, ¿no? Y ahí también tengo que decir, creo que depende mucho de la personalidad del profesor. Por ejemplo, nosotros teníamos un profesor que desgraciadamente falleció, Gary Powers, no sé si lo llegaron a saber de él. Gary Powers era prácticamente como un evangelista, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando le invité a dar una plática a mi curso de diseño, entonces lo que hizo, dice, lo primero que hace va directo hacia los alumnos y dice, bueno, ¿en qué proyecto están trabajando? Entonces nadie contestó nada. Y era en aquel entonces proyecto sobre una planta de amoníaco. Entonces pregunta otra vez, ¿de qué es el proyecto? Nadie contesta. Entonces dice a la tercera, ¿qué proyecto es? Dice, amoníaco. Dice, everybody say ammonia. Toda la clase, ammonia. Así como... No, entonces a lo que voy es un poco un extremo, pero lo que quiero decir es que la personalidad del profesor también juega un papel importante. Yo, por ejemplo, yo eso no lo puedo hacer, ¿no? Y simplemente sería incapaz de hacer una cosa así. Y en cambio, había otro profesor también, Don Woods, en McMaster, que era también, pues, mucho de la línea de otro tipo de enseñanza. Y una cosa que creo que si se puede hacer sería también buena es, por ejemplo, decir, bueno, vamos a dar parte de la clase, terminamos, y bueno, de hecho tratar de que el alumno venga a la clase ya habiendo estudiado el material, ese es un punto importante. El otro es que dentro de la clase, des la clase y digas, bueno, vamos a parar un momento, aquí hay un problema, y aquí inclusive en equipo hay algunos alumnos se juntan, de hecho están diseñando también algunos salones para hacer ese tipo de enseñanza para que sea más activa, ¿no? O sea, creo que el modelo tradicional efectivamente ha sido también un poco bastante más pasivo, ¿no? Pero, por otro lado, también depende de la materia. Por ejemplo, termodinámica, yo diría,
yo lo siento, eso no creo que se pueda hacer tan interactivo porque los conceptos no son sencillos y hay que, hay que pensarlo, ¿no? Entonces, mientras que otro curso que sea un poco más tipo ejercicio se puede prestar. Entonces, perdón, digo, sé que es una respuesta un poco difusa, pero creo que depende del instructor, depende de la materia y lo que sí les recomiendo muchísimo, voy a dejar el link ese de la lecture de Ed Kostler, porque es muy interesante. Me enseña cómo a través de la historia ha cambiado lo de la clase, ¿no? Estoy de acuerdo, es muy difícil para toda la variedad de estudiantes que hay, de que uno se pueda ajustar, por decirlo, para satisfacer a todo el mundo, ¿no? Entonces, ese es un problema, estoy de acuerdo. Pero yo creo que no hay que perder de cuenta que al final de cuentas lo más importante es después de varios años de que uno se gradúa y uno mira atrás y decir, ¿qué fue lo que ha aprendido? ¿Sí? Porque eso es para mí la prueba de fuego, por decirlo así. Es decir, si nosotros podemos de alguna u otra forma darles a ustedes bases o conocimiento que les va a ayudar en su formación, les va a ayudar en su futuro, esa es la parte que entra, ese es el objetivo, ¿no? Entonces, por eso digo, no hay que perder de vista, nuestro objetivo es formarlos a ustedes, ¿eh? Lo malo es que es muy difícil muchas veces evaluar eso en el momento. De hecho, nosotros tenemos, me imagino ustedes también, tenemos evaluaciones de profesores que se hacen al final de curso. Y claro, si uno mira eso, muchas veces la reacción es pues que el profesor fue muy duro, dio muchos ejercicios o cosas de ese tipo. Inclusive hace muchos años a mí me criticaban porque llevaba las corbatas muy cortas, cosas triviales de ese tipo. Pero entonces, en fin, son cosas que muchas veces no son tan significativas. Para mí es mucho más significativo, por ejemplo, en ese sentido, hacer encuestas más a nivel de exalumnos, es decir, ya pasaste por el programa, ya estás en la realidad, si miras atrás y miras lo que estás haciendo, ¿qué fue lo que te ha aportado la formación? ¿No? Eso es lo que yo creo que últimamente tendría que ser la parte más importante, ¿no? Pero estoy de acuerdo, es difícil ajustarse a todo el mundo. Ahora, yo creo que dentro de lo que uno puede, nosotros, yo creo que lo hablo en nombre de todos los profesores, siempre obviamente tratamos también de hacer lo mejor posible, ¿no? En el sentido de nosotros estamos en esto porque creemos que es una profesión importante y la formación de gente es nuestra misión principal, ¿no? No sé si conocen el término de bootcamp, ¿saben lo que es un bootcamp? En inglés bootcamp significa, es para el ejército. La gente que va al ejército los meten en todo tipo de ejercicios fuertísimos, ¿no? Les hacen pasar todo tipo de situaciones muy difíciles que tienen que afrontar. Eso se llama bootcamp, ¿no? Y a nivel de enseñanza, yo creo que dentro de lo que se puede es importante tener esa experiencia difícil también. ¿Por qué? Porque eso está tratando de llevarles un poco a un extremo en el cual ustedes tienen que reaccionar, tienen que demostrar que lo pueden hacer. Y como dice el profesor Daniel, eso más adelante, cuando ustedes vayan a un trabajo, esa experiencia del bootcamp, que es lo que hace la gente del ejército, les va a servir para afrontar nuevo tipo de situaciones. Si todo lo hacemos de una forma que sea muy amigable, todos los pasemos muy bien y todo eso, al final de cuentas, no le estamos haciendo ningún favor, ¿no? Entonces el bootcamp creo que es una cosa buena. No. ABET es una organización en Estados Unidos que hace la acreditación de los programas de estudios. Entonces, dentro de Estados Unidos es muy importante para cualquier departamento estar acreditado porque es lo que da, por decirlo así, el certificado de validez de esa carrera.
Ahora, AVET ha cambiado mucho en el sentido, una vez más, remontándome hace muchos años en Carnegie Mellon, AVET era más por fórmula, o sea, tienes que tener tantas horas de matemáticas, tantas horas de química, o sea, y de hecho, un decano, nuestro Steve Director, llegó a un punto en donde eléctrica quería ser mucho más flexible, entonces hubo una reunión con la gente de AVET, y después de que hizo la presentación sacó, no sé si conocen bean counters, sí, el que cuenta granos, entonces en forma de broma sacó de su mueble jelly beans. Y les digo, aquí está jelly beans y quieren hacer el bean count. No les hizo mucha gracia a unos de ellos esa analogía. El punto es que ese esquema ha cambiado totalmente, se han ido un poco después a un, yo diría, sí, bueno, a otro nivel, otro extremo, en el sentido de que ellos, la filosofía ahora de AVET es que dicen, cada departamento tiene que tener su plan estratégico, tiene que tener una visión, tiene que tener una forma de medir el progreso, de medir la calidad de la educación. Entonces, eso lo hace mucho más, como dicen, open-ended, ¿sí? O sea, no es tan rígido. Ahora, pero dentro de esos parámetros todavía hay algunas partes que sí es importante cumplir. Entonces, por ejemplo, curiosamente, universidades como Stanford y Caltech suelen tener problemas de acreditación, por ejemplo, por el curso de diseño proceso, porque en realidad no lo enseña. Para AVET dice, bueno, si ustedes no tienen un curso creíble de diseño proceso, no sé si les podemos dar acreditación, ¿no? Entonces, la otra área que ahora están enfatizando mucho es seguridad, process safety. Entonces, sí hay algunas cosas que es importante cumplir, pero en general, y no sé si quieres comentar, pero en general se ha vuelto un poco open-ended, en el sentido, no hay fórmulas rígidas. La única cosa que sí es importante es eso, ¿no? Decir, bueno, esta es nuestra visión del alumno que queremos formar, y para lograr esto, estas son las estrategias que vamos a implementar a seguir, y estas son la forma en cómo vamos a medir el progreso. Entonces, por ejemplo, hacer encuestas de exalumnos, hacer encuestas de los mismos alumnos, hacer encuestas a las empresas, todo eso es parte importante. En ese sentido, creo que sí ha sido un aporte positivo comparado al sistema antiguo que era de checkmarks, es decir, bueno, así lo cumples y ya te doy la calificación y ya pasas, ¿no? O sea, una parte que sí es un poco más estructurada es la que mencionas tú, que son varios criterios que se tienen que cumplir. Entonces hay unos más o menos sencillos, o sea, que el alumno sepa aplicar principios científicos a solución de problemas, y dice, bueno, pues estamos dando este curso, lo puedo demostrar. Pero exactamente hay competencias como el alumno está consciente de problemas mundiales, ¿no? Entonces dice, bueno, ¿cómo demuestro esto? Entonces, bueno, en la clase vamos y les contamos un poco de lo que está pasando o cosas así. Entonces, esa parte es un poco más complicada. Pero tengo que decir, la parte que nosotros hemos encontrado nos ha ayudado un poco, en parte a esa parte, es las encuestas. O sea, porque al final de cuentas, encuestas sobre todo a exalumnos y a compañías, o inclusive encuestas a universidades a las cuales van nuestros alumnos a hacer maestrías o doctorados, porque ellos reciben, entonces ellos lo ven y dicen, este es el perfil que estamos viendo del estudiante que nos entregan, ¿no?